Seguimos con mucho más energía. La cuenca neuquina produjo 713.000 barriles diarios de petróleo en junio, un 25% más que en el mismo mes de 2025. Y seguimos con mucho más energía acá en La Nación. En este caso estamos con Pablo Vera Pinto, cofundador y CFO de Vista. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Nacho. Desde la primera hora, ¿no? Correcto. ¿Vista? Sí, cofundador. Ahí vamos a charlar. Y para conocerlo un poco más, lo presentamos de esta manera. Pablo Vera Pinto es cofundador y CFO de Vista Energy, compañía creada en el año 2017. Pablo es licenciado en Economía por la Universidad Torquato Di Tella con un MBA de INSEAD en Fontainebleau, Francia. Anteriormente se desempeñó como director de desarrollo de negocios de YPF y trabajó en los sectores de Private Equity, consultoría estratégica en Europa y en banca de inversión en Credit Suisse First Boston de Nueva York. Pablo, ahí decía tu video, 2017 arrancan, 2018 empieza la producción, decían unos 24.000 millones de barriles equivalentes, hoy son 156.000 y tiene una capitalización bursátil de unos 7.000 millones de dólares. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fue ese camino? Pasaron muchas cosas. Bueno, creamos una compañía desde cero. Sí. Literalmente arrancamos con una hoja en blanco, 4 socios, Miguel, Juan, Ale y yo, pensando a lo que nos queremos dedicar en los años que nos tocaban por delante, que sabíamos que iban a ser los mejores años de nuestra carrera probablemente. Obviamente los 4 apasionados de la energía y veíamos una oportunidad muy grande en Latinoamérica en general. Decidimos levantar capital con un modelo muy innovador, que es un SPAC. Lo levantamos en la Bolsa de México. Y fue un levantamiento de capital muy relevante, fueron casi 800 millones de dólares, gran parte de eso equity de inversores internacionales y fondos de pensión mexicanos, y decidimos buscar oportunidades en los diferentes países que en ese momento eran los más relevantes, México, Colombia, Brasil, pero terminamos en nuestra querida Argentina, encontrando una oportunidad de crecimiento muy importante en Vaca Muerta petróleo en particular, que en ese año yo diría no estaba en boga, o en esa época era muy temprano en el desarrollo de Vaca Muerta. El petróleo estaba en precios relativamente bajos, pero nosotros confiamos mucho en el potencial técnico, geológico de Vaca Muerta y que en Argentina se iba a poder desarrollar rentablemente y bueno, la realidad lo demostró. Y te traigo al presente, el fin de semana conocimos la noticia, Peter Thiel, este empresario excéntrico que se mudó a Barrio Norte, que apuesta por la IA, compró 76 millones de dólares en acciones de Vista. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué es Vista hoy para que pase eso? No, a ver, un poco me llamó la atención el revuelo que generó, sinceramente. Nosotros tenemos muchos inversores de gran calibre, fondos internacionales súper especializados en invertir en energía, que tienen montos invertidos en Vista bastante mayores que ese número. Y lo hacen porque ven mucho potencial de crecimiento en el precio de la acción. A nosotros nos cubren más de 20 analistas, todos los bancos más relevantes a nivel internacional cubren Vista y en promedio el target se llama el precio objetivo que le ponen los analistas a Vista está un 40% por arriba del precio de hoy. Y yo me imagino que eso es lo que vio él como cualquier otro inversor, que es el potencial de apreciación de la acción. No leo mucho más que eso, sinceramente. Está muy bien. Si pensamos en el camino que contaste que recorrieron, fue creciendo de manera orgánica en muchos casos, pero desde el año pasado también con adquisiciones, compraron operaciones de Petronas, este año compraron operaciones de Equinor. ¿Qué lugar juegan estas compras y pueden seguir a futuro? Sí. M&A, que es la compra de activos, compañías, es parte de nuestro ADN. Nosotros, al ser un SPAC, había que hacer un de-SPACing, o sea, usar ese capital para comprar activos, y lo hicimos en el 2017 comprando 2 compañías y 2 activos a compañías argentinas. O sea, nacimos con M&A, después compramos los activos de ConocoPhillips, que se fue del país en el 2021,
de Vinterja Aldea, que se fue del sector de petróleo, también lo compramos nosotros, que eso fueron compras de acreaje, o sea, de potencial de desarrollo. Y después Equinor fue la primera que compramos producción de gran escala, también inventario de pozos nuevos, y en el caso de Equinor fue parecido en tamaño al de Petronas. Es parte de nuestra estrategia de crecimiento, una oportunidad de comprar en condiciones favorables, o sea, menos de lo que nosotros creemos que valían esos activos, y esa combinación de crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico es lo que nos hace, creo que, el jugador de mayor crecimiento del sector de petróleo de Argentina. Y también nos permitió ser socios de YPF en 2 bloques, La Amarga Chica y Bandurria Sur, ahora otro bloque en el norte de Vaca Muerta, Bajo de Toro, que también es parte de nuestra estrategia y creo que nos va a hacer mejores. Y en ese sentido que fueron creciendo, todo es con inversión propia, apalancados en financiamiento. ¿Cómo es la estrategia financiera? Y te pongo en tu papel de CFO. Bien, inicialmente tuvimos que levantar capital en formato de deuda, Sí. Porque crecíamos por arriba de nuestra capacidad de generar caja. Entonces el primer año fue, te diría, 70% capital, 30% deuda. Después hubo algún momento en Argentina que hubo acceso a capital en el mercado local en términos muy favorables. Ese lo aprovechamos a full, 2022, 2023. Tomamos mucha deuda en formato dollar link, que nos permitió acelerar el crecimiento. Fueron 2 años de muchísimo aumento de inversión para nosotros. Y ahora, desde los últimos 2 años, estamos aprovechando el mercado de capitales internacional que se le abrió a Argentina, estaba prácticamente cerrado antes, para emitir deuda a largo plazo, que eso en nuestro negocio es muy importante. Y ya emitimos bonos a 10 años, 11, 12 años, lo cual es bastante bueno para los ciclos de inversión del petróleo. Ya a partir del año que viene, prácticamente de este año, somos lo que se llama free cash flow positive, o sea, generamos más caja de la que invertimos, y eso nos permite ya no tener que depender de los mercados para seguir financiando nuestro crecimiento. Es prácticamente todo reinversión de lo que generamos. Vista exporta el 70% de lo que produce aproximadamente. Ahí, ¿cuál es la estrategia y cómo te pegan los conflictos en el estrecho de Hormuz y la variación que tuvo el precio internacional? Obviamente cuando sube, supongo que fue un viento de cola. Sí, a ver, tener un perfil exportador fue parte de nuestra estrategia desde el día 1. Cuando nosotros arrancamos Vista, el 100% del crudo se vendía a las refinerías locales porque Argentina no era un exportador neto de crudo. Es más, en el margen, hasta que había que importar algo de naftas, incluso en algún momento algo de crudo liviano. A medida que fue creciendo la producción, yo diría después de la pandemia, nosotros fuimos de los primeros en empezar a exportar, porque de vuelta era parte de nuestra estrategia, y hoy, como decís, es el 70%, y en el margen cada barril nuevo va a ir a la exportación. Parte por ducto a Chile y partes por buques hacia el Atlántico desde Bahía Blanca. Entre toda la industria logramos movilizar un proyecto de una escala gigante que es VEMOS. ¿Eso cómo les impacta? Es un nuevo puerto de exportación que tiene 2 cosas. Uno, saca el cuello de botella que implica los ductos y el puerto que tenemos hoy, que pone un límite al crecimiento de la Argentina, un límite al que ya estamos llegando en los próximos meses. Y con VEMOS entrando en operación a principios del año que viene, Argentina va a más que duplicar su capacidad de exportación. Nosotros somos un accionista bien relevante, impulsores del proyecto, y eso nos va a permitir llegar a nuevos mercados, porque desde el puerto de aguas profundas de VEMOS vamos a poder cargar lo que se llaman VLCCs, que son buques de gran escala, que son prácticamente el doble de lo que estamos cargando hoy, y eso nos permite llegar eficientemente, rentablemente, a los grandes mercados de refinerías, sobre todo en la India y potencialmente en China y otros países de Asia. Hoy exportan desde Bahía Blanca todo. Gran parte y parte por ducto a Chile. Y esto implica también un cambio de puerto de exportación, digamos. Va a ser una transición, no va a ser todo un cambio de un día al otro, y yo creo que el potencial de crecimiento de la producción de petróleo en Vaca Muerta es tal que vamos a utilizar en gran medida todos los puertos que tengamos disponibles. Incluso ha habido discusiones con compañías del lado de Chile para también tener un ducto y un puerto de exportación hacia el Pacífico vía Chile, con lo cual creo que es una gran noticia tener más capacidad disponible y que no vuelva a haber un cuello de un bottleneck para la exportación de crudo. Te llevo al futuro. Ustedes
se presentaron a un RIGI para desarrollar Bandurria Norte por 5.800 millones de dólares. ¿Cuál es la apuesta por este proyecto? El RIGI creemos que es un muy buen incentivo. A nosotros nos va a permitir acelerar el crecimiento en bloques que estaban puestos en nuestro plan de estratégico en los años 30, digamos, o sea, concretamente... Después de 20... Claro, Bandurria 20, Norte 30. lo tenemos en nuestro plan estratégico para 2031-32, Águila Mora, que es un bloque en el norte, para 2030-2031, CAN para 2033-34, y esos 3 proyectos que son los que vamos a aplicar a RIGI, los vamos a traer adelante y vamos a empezar a desarrollarlos a partir del año que viene. Al principio con proyectos de delineación, o sea, son pequeños grupos de pads de pozos para comprobar la productividad que esperamos en esos bloques y después empezar a construir las facilities, las plantas de tratamiento, los ductos, y ya para 2028-29 vamos a estar en modo de desarrollo. Y esos bloques van a permitirnos tener un plató de producción más alto del que anunciamos al mercado en el último día de inversores. Te llevo también de nuevo al futuro y a las inversiones. En lo que va de vida de Vista invirtió unos 7.000 millones y ahora están invirtiendo unos 2.000 millones por año entre 2026 y 2028 aproximadamente. ¿Qué ven a futuro? ¿Cuál es el próximo paso? Si te hablo de 2028 o 2030, más allá del RIGI y Bandurria, digamos. Sí, hablo en términos de producción. Este año vamos a producir un promedio aproximado de 160.000 barriles de petróleo equivalente y para el 2030 nuestra visión es llegar a 250.000. Eso es un crecimiento muy significativo. Yo creo que de la mano del RIGI ese crecimiento va a ser aún mayor, cuando estén aprobados los proyectos. Nosotros queremos que va a ser en los próximos 6 meses. Vamos a actualizar nuestra visión 2030. Y en términos de inversión, nuestro plan era mantener un nivel de aproximadamente 1.800, 2.000 millones de dólares por año. RIGI nos va a impulsar necesariamente a invertir más que eso, porque la única forma de la que uno se puede hacer del alivio fiscal que implica el RIGI es invirtiendo más, digamos, ¿no? Y eso, bueno, lo vamos a hacer. Te llevo a Vaca Muerta como un todo. ¿Qué es Vaca Muerta para la Argentina? ¿Qué todavía posibilidades de crecer tiene a futuro? ¿Qué importancia tiene para el país? Creo que Vaca Muerta se transformó en un pilar de la economía argentina, ¿no? Creo que los ejemplos y los titulares abundan. En el primer cuatrimestre del año, Vaca Muerta o el sector energético generó tantas divisas como el campo y eso creo que es una gran noticia para todos, inclusive para el campo, claro, digamos, ¿no? Para toda la economía argentina. Y yo creo que Vaca Muerta ya está en una etapa donde se desrisquió a nivel tecnológico, a nivel incluso de costos. Ya sabemos que somos competitivos, sin dudas, del lado del petróleo y para el mercado doméstico de gas. Y ahora lo que se viene es el salto de escala. Y de la mano del salto de escala, creo que tenemos que impulsar una reducción en los costos para ser absolutamente competitivos, de los plays más competitivos a nivel global, y yo creo que la oportunidad es clara. ¿Qué va a dar ese salto de escala o la baja de costos, o las dos cosas? En términos de costos, yo creo que nosotros debemos lograr bajar el costo de desarrollo por lo menos un 20% más. Creo que va a ser difícil cerrar el gap que tenemos hoy con Permian, que es más cerca del 30%, por diferentes desafíos geológicos que tiene Vaca Muerta, pero hoy la diferencia es demasiado grande y no hay una bala de plata, no hay una medida, un cambio que solucione todo. Son muchísimos cambios a nivel operativo, tecnológico, contractual. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y hay que perseguirlas todas, y en eso estamos nosotros y todos los jugadores en la industria, y yo tengo mucha confianza que lo vamos a lograr. Y en términos de salto de escala, de la mano del crecimiento de la producción de petróleo y de gas, Argentina creo que se tiene que olvidar de la restricción cambiaria. O sea, tenemos que resolver un montón de otros problemas, ¿no? Así como te digo, Vaca Muerta es un pilar de la economía argentina. Vaca Muerta solo no va a arreglar ni la macro argentina y no todo el país Argentina. Pero sí es un gran motor y sin duda seremos protagonistas de ese crecimiento. ¿Y en infraestructura ves algún limitante o con Vemos se soluciona gran parte del lío? La infraestructura es un poco como una cebolla, ¿no? Arreglás la primera capa y hay una segunda, una tercera, una cuarta. La primera es el ducto y el puerto de exportación. Eso se resuelve con Vemos. Ahora está apareciendo un segundo cuello de botella, que es los líquidos del gas
asociado a la producción de petróleo y hay una compañía que está trabajando, más de una, diría 2, incluso potencialmente 3 compañías trabajando en resolver ese cuello de botella y después aparecerán otros que son otros subproductos que hay que procesar para poder aprovechar el crecimiento a full. Y los proyectos de GNL que también empiezan a ser relevantes para que no haya una restricción a la hora de producir gas en el sistema. Y para ir cerrando, porque nos corre el tiempo, ¿qué futuro ves para el petróleo? O sea, ustedes acá son principales productores y exportadores de petróleo, pero en el mundo también la matriz va cambiando, se viene mucha electrificación. ¿Qué futuro le ves al petróleo en particular? El mundo, nosotros creemos que tiene necesidad de que se produzca petróleo para abastecer muchos segmentos que necesitan un combustible líquido altamente eficiente. Obviamente hay que hacerlo de forma responsable, con menos emisiones, como lo estamos haciendo nosotros, pero creemos que ese mercado es muy, muy grande y todavía tiene crecimiento por delante. Algo que mucha gente en análisis superficial se olvida es que los pozos, los campos petroleros, naturalmente declinan. Hay que invertir mucha plata para mantenerlos nivelados. El shale no sale de esa lógica, incluso tira al revés, hay que invertir mucho para poder mantener la producción. Y el mundo, nosotros creemos que va a necesitar más petróleo dentro de 10 años de lo que está consumiendo hoy. Con lo cual la oportunidad para Argentina de ser un abastecedor de esa energía es gigantesco. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A vos, Nacho, muchas gracias. Fue Pablo Vera Pinto, cofundador y CFO de Vista, y seguimos con mucho más energía en La Nación.